Primero que nada, Corea del Sur es una isla. Y antes de que te lleves las manos a la cabeza diciendo qué tonterías está diciendo esta persona, quiero que pienses un momento en lo siguiente. La única frontera que tiene Corea del Sur con tierra es Corea del Norte. Una frontera prácticamente cerrada si la comparamos con la mayoría de las fronteras que podrías tener en mente. Y que ha empujado a Corea del Sur a depender prácticamente de manera exclusiva de sus conexiones marítimas y aéreas. Lo más parecido a una isla que he escuchado en mi vida. Pero claro, esto entra en terreno de geopolítica y yo no he venido aquí a hablar de geopolítica. La cosa es que necesitaba elegir una frase para empezar porque este es el primer video que estoy grabando de esta nueva aventura, de este nuevo canal. Así que, sin más dilación, es momento de presentarnos. Hola, buenas tardes, Nita Nim Nida, y bienvenidos a este espacio para conversar de manera introductoria sobre Corea del Sur, su geografía, demografía y algunos datos curiosos para que les cuentes a tus amigos, o a tu familia, o a tu novia. O sea, la idea es que se lo cuentes a alguien, no te quedes esta información para ti. Corea del Sur, oficialmente conocida como la República de Corea, es una nación ubicada en el este de Asia, en lo que se conoce como la Península de Corea. Una península es una extensión de tierra rodeada por agua, pero que tiene una zona que la conecta con el continente, por lo que geográficamente no es una isla. La cosa es que Corea del Sur limita por el norte con Corea del Norte. Y sí, Corea es un país que está dividido en dos. Si te preguntas por qué Corea está dividida en dos, por supuesto que este tema lo vamos a tratar en un video posterior, pero para que no te quedes con la duda, imagínate que es algo así como que tú tienes a papá y mamá y resulta que a mamá no le gustan algunas amiguitas que tiene papá porque las amiguitas de papá suelen hablar ruso, chino y no le caen muy bien a mamá. La cosa es que mamá también tiene a un amigo que vive muy lejos y que de vez en cuando le trae regalos costosos y tiene la costumbre de hablar inglés. Entonces, claro, mamá y papá tienen problemas porque sus amigos hablan distintos idiomas. Es una cuestión de idiomas. Corea del Sur por el este tiene un mar, el Mar del Este o el Mar de Japón. Que bueno, hablar de Japón también. Al sur tiene el Mar del Sur, donde está el Estrecho de Corea, y al oeste tiene el Mar Amarillo. Y no te dejes engañar, el Mar Amarillo no es simplemente porque necesitaban ponerle un nombre. Literalmente se ve amarillo. La capital de Corea es Seúl, una ciudad impresionante y es un país con una geografía bastante diversa que va desde montañas que se elevan hasta 1900 metros sobre el nivel del mar hasta amplias llanuras costeras propias de una península. Si hablamos del clima, Corea tiene un clima bastante templado, tiene 4 estaciones, en el invierno hace frío, en el verano hace calor. Y no te creas que el clima es un dato irrelevante, porque el clima tiene mucho que ver, primero, con la forma en la que comen, segundo, en la forma en la que visten. Entrando en temas de demografía, Corea del Sur es el hogar de unos 52 millones de personas, que para el tamaño de su territorio es una región densamente poblada, que principalmente está concentrada en áreas urbanas y la capital, Seúl. Lo típico de un país industrializado, la mayor parte de la gente está reunida en las ciudades más grandes. Que por cierto, hablando de demografía, para este siglo Corea está presentando un problema bastante preocupante que tiene que ver con la edad de su población. No están naciendo niños en Corea del Sur y su expectativa de vida está aumentando tanto que su población en general está envejeciendo. Este no es un problema que solamente esté presentando Corea del Sur, pero es importante que lo tengamos en cuenta para futuros temas. En los últimos 60 años, Corea del Sur pasó de ser un país pobre a la cuarta economía más grande de Asia y una de las naciones tecnológicamente más desarrolladas del planeta. Por si no te has dado cuenta, Corea del Sur tiene como vecinos a países potencia como China y como Japón, y esto ha influido un montón en su historia. A nivel educativo, Corea del Sur tiene uno de los sistemas más competitivos del planeta, centrado en la excelencia académica y que irremediablemente influye en la forma en la que Corea funciona.
Es curioso que en la última década Corea del Sur se ha dado muchísimo a conocer, no por estos aspectos, sino por lo que se conoce como la ola coreana o el fenómeno Hallyu. Un fenómeno liderado por el K-pop, los K-dramas, las películas, el sector de belleza, la tecnología, en fin. Es de hecho la razón por la que voy a utilizar a Corea del Sur como excusa para empezar este canal. Esta idea de poder contrastar el desarrollo de Corea del Sur con nuestros países más occidentales se me hace bastante interesante. Pero lo que más me emociona es poder tener la capacidad de poder entender la cosmovisión del coreano, entender que su forma de pensar, su forma de actuar, su cultura está muy influenciada por sus condiciones materiales e históricas. Y entender esto no solamente nos puede permitir entender más sobre Corea, sino también entender más sobre nosotros mismos. Así que en resumen, esta es una pequeñísima introducción a Corea del Sur. Si quieres saber más, revisa ya mismo el canal. Puedes suscribirte si te gustan los K-dramas, si te gusta el K-pop, si te gustan las películas coreanas, o si simplemente eres un curioso que quiere descubrir una nueva cultura o está procrastinando en lugar de estar haciendo la tarea. Lo cierto es que te felicito. Has llegado al lugar indicado. Tenemos mucho de qué hablar.